Hola, buenas tardes, buenos días. Qué gusto volver a coincidir nuevamente con ustedes. Soy Freddy Medrano, jesuita del Ecuador. Actualmente colaboro con la Federación Internacional de Fe y Alegría. Es un placer volver a acompañarnos a vivir juntos esta celebración de Adviento. Fe y alegría, un corazón que espera. Así es, Freddy. Es un gusto, una gran alegría poder coincidir nuevamente en esta vigilia de Adviento. Soy Aura Camilo, religiosa apostolina de la República Dominicana y voluntaria del Centro de Desarrollo Comunitario SEDECO Fe y Alegría Colombia. Les invito a escribir en el chat, ahí donde cada uno de ustedes se encuentra, de qué lugar se conectan en esta vigilia.
Ahora, qué placer volvernos a encontrar y rezar juntos esta segunda vigilia de Adviento, desde el corazón, desde nuestras fragilidades y fortalezas, pero también a dar gracias a Dios por estos 70 años de fe y alegría, educando corazones, que nos invita a seguir renovando nuestro compromiso con la educación, con todo aquello que nos impulsa a crear un mundo más justo, más solidario, más humano. Qué alegría contar con cada uno y con cada una de ustedes que se unen a nosotros desde el norte, el sur, el este, el oeste. Le damos una cálida bienvenida a esta vigilia. Nos llena de esperanza saber que estamos aquí juntos y juntas, como una gran familia, unidos por el deseo de encender la luz que da sentido a nuestras vidas. Este es un buen momento para preguntarnos, ¿qué espero para esta Navidad? Freddy, en lo personal, deseo renovar la esperanza y ser fiel a mi misión de dar a conocer el corazón de Jesús por mi propio corazón. ¿Y tú, Freddy, qué deseas para esta Navidad? Qué bonita pregunta, Aura. Me encanta. Y mi corazón para esta Navidad espera poder seguir siendo agricultor y constructor de paz. Que podamos ser educadores, como nos invita el Papa León, a ser estrellas que tienen su propio brillo y que todos juntos trazamos una misma ruta. Qué hermoso es leer tantos lugares y personas que se unen a nuestra vigilia. Son corazones que laten, estamos vivos. Qué bello es ver gente de Dominicana, Venezuela, Centroamérica, Ecuador y Perú. Veo algunas escuelas que están conectadas. Son tantos rincones del mundo que nos acompañan hoy en esta vigilia de Adviento. Gracias por abrir este espacio donde podemos reconocernos como familia más allá de las distancias. Seguramente hay quienes nos acompañan desde sus casas y tienen deseos guardados en su corazón, que buscan ponerlos hoy en el pesebre de aquel que nos va a nacer. Es por ello que quiero invitarles, ahí donde están, a que puedan escribir en el chat y respondan a esta pregunta: ¿qué espera mi corazón para esta Navidad? Freddy, qué belleza es ver tantos corazones unidos en esta vigilia de Adviento. Hoy queremos recordar a nuestro Papa León, que nos recuerda que los educadores somos coreógrafos de la esperanza. Y hoy, al leerles, reconozco que danzamos con la palabra en esta vigilia. Freddy, mira, tenemos aquí algunos mensajes. Invito a que podamos leer algunos. Está Sonia, que nos acompaña desde España. Dice ella: saludos a la gran familia de fe y alegría. Qué alegría encontrarnos en esta vigilia, incluso en la distancia, unidas por la esperanza que nos sostiene. Gracias por abrir este espacio de luz y comunidad. Mi corazón, para esta Navidad, espera que renovamos la confianza en lo pequeño, que se transforma, que sigamos siendo un abrazo para quienes más lo necesitan de nuestras comunidades educativas y que cada gesto nuestro sea un anuncio vivo de esperanza, que este tiempo nos encuentre soñando y caminando juntas. Ahora también nos escriben desde Dominicana. Su nombre es Faustina y nos dice que la solidaridad nos acerque más allá de fronteras y culturas.
que podamos abrir nuestros corazones para que Jesús nazca, dándonos la gracia de no ser indiferentes al sufrimiento de tantos hermanos. Ahora me alegra el corazón y me da esperanza poder leer este y tantos mensajes que están en el chat, de como Sonia y Faustina, y que casualmente son mujeres. Así como María, me imagino que ellas también nos comparten y nos dan la alegría de ser portadoras de la esperanza. Así es, Freddy. Fe y Alegría nos recuerda que aunque estemos en diferentes lugares del mundo, nos une un solo corazón que late al unísono de la esperanza. Dejemos resonar y reposar estos deseos en nuestros corazones y regalémonos un momento allí donde me encuentro, en el aula, en nuestro espacio de trabajo, en la casa, y tengamos a la mano un lapicero, hojas, velas, que el lugar donde estemos sea un lugar tranquilo y sencillo, de modo que podamos seguir unidos en oración en esta nuestra vigilia. Al contemplar esta corona de Adviento, tomemos un momento para aquietar el corazón y disponer el espíritu, que este espacio que hemos escogido se transforme en tierra sagrada, donde la luz y la palabra despierten nuestra fe, que el Dios de la vida habite entre nosotros. Hoy, en esta corona, queremos hacer presente el amor de Dios que se renueva entre nosotros, su luz que nos guía y su vida que nos une como comunidad de fe y alegría. Al contemplar esta corona, hagamos nuestras las palabras del Papa León, que nos invita a iluminar y diseñar nuevos mapas de esperanza. Me gustaría invitar a la hermana Inés Gil, misionera de la Sagrada Familia de Nazaret, rectora de la Unidad Educativa de José María Velas de Fe y Alegría Ecuador, que nos va a acompañar en la lectura del texto bíblico y nos acompañará también con su reflexión. Escuchemos. Hola a todos y todas. Hola Freddy, hola Aura. Qué bueno volvernos a encontrar en esta vigilia de Adviento, un año más juntos celebrando como Comunidad Internacional de Fe y Alegría. Desde la Unidad Educativa José María Velas de Quito, Ecuador, les mandamos un saludo grande a todos y gracias por acompañarnos hoy. Bendiciones. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Acrecentaste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegra al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga y el bastón de su hombro los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es un hombre maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra del Señor. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Así comienza el profeta Isaías, hablándonos no desde la teoría, sino desde la vida real.
desde caminos polvorientos, desde noches largas, desde hogares donde a veces falta el pan, la paz o la esperanza. Esa palabra es profundamente nuestra, es palabra de nuestras tierras, de nuestra gente. Muchos de nuestros niños y niñas, de nuestras familias, saben lo que es caminar entre las sombras. Y sin embargo, Isaías se atreve a anunciar algo increíble. Una luz grande, una luz que no nace de los palacios, sino del corazón mismo de Dios, entrando en nuestra historia, entrando en nuestras vidas. Benedicto XVI decía que la fe no es una idea, sino que es un encuentro. Y este texto nos recuerda que en medio de los ruidos del mundo, Dios no manda un ejército, no envía poder ni riquezas, envía a un niño pequeño, que llora, que necesita de brazos que lo sostengan, que necesita de cuidado, que aprende a sonreír. Un niño que nos revela que lo más frágil a veces es lo más fuerte, que lo más pequeño es capaz de transformar lo más grande. Esta es nuestra experiencia cotidiana en las escuelas de fe y alegría. Los más pequeños y pequeñas cada día nos transforman. Había otro teólogo llamado Teilhard de Chardin que lleno de esperanza decía que Dios no deja nunca de nacer en este mundo. Y hoy podemos decir que Dios sigue naciendo. Sí, sigue naciendo donde un maestro o una maestra escucha con paciencia. Sigue naciendo donde unos niños y niñas comparten en el recreo lo que han traído para comer a la escuela. Sigue naciendo cada vez que un adolescente decide no rendirse y se pone de nuevo de pie. Donde una familia, aún con poco, sigue creyendo que el mañana puede ser distinto. Dios sigue naciendo en cada escuela de fe y alegría, donde la luz se cuela entre las ventanas, las mochilas, los juegos en el patio, las risas, las lágrimas y los abrazos. Donde lo que cada día acompañamos se vuelve luz. Isaías proclama que ese niño será el príncipe de la paz y que su reino se sostendrá con justicia y con derecho. Y aquí está el milagro del Adviento. Dios confía en nosotros, en cada uno de nosotros, en ti, en mí, para que esa paz y esa justicia empiecen ya, hoy, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestros patios, en nuestras comunidades. Cada gesto de bondad, cada tarea bien hecha, cada abrazo, cada perdón, cada esfuerzo de un docente, cada lucha de un papá, de una mamá, ensanchan el mundo de Dios. Teilhard de Chardin soñaba con el día en que la humanidad entera ardiera en amor y en unidad. Nuestros niños y niñas hoy nos enseñan día tras día que la esperanza se hace verdad cuando vivimos juntos y juntas. Por eso, en esta vigilia de Adviento, dejemos que esa gran luz nos mire y nos encienda. Dejemos que la promesa de Isaías toque nuestras sombras y las transforme. Y pidamos al Dios niño, pequeño, frágil y a la vez inmenso, que siga naciendo en nuestros corazones, sencillo, en las familias que luchan, en cada escuela que cree, en cada maestro o maestra que persevera y que vive y trabaja con creatividad y con ilusión, contra toda oscuridad, contra toda esperanza, y que la fe y la alegría hoy son posibles. Porque lo dice Isaías y lo confirma nuestro día a día, nuestra experiencia cotidiana, que el celo del Señor lo realiza en cada una, en cada uno. Y nosotros, con nuestras manos pequeñas, con nuestros corazones, a veces cansados pero siempre valientes, podemos ayudar a que esta luz crezca. Que Dios nos bendiga y nos guarde.
Muchas gracias, hermana Inés, por acercarnos a la palabra del profeta Isaías, pero sobre todo por compartirnos su reflexión. Sin duda sus palabras, las palabras que compartes con todos nosotros, todas nosotras, son semillas para nuestros corazones. Nos dispone a esperar con esperanza, con alegría, con esperanza renovada, el nacimiento de Jesús. Nos alegra mucho saber que están conectados, que nos acompañan desde sus casas, desde las escuelas, desde las oficinas nacionales de Fe y Alegría. Y es por ello que quiero invitarles a escuchar la siguiente canción. Y a medida que la vayamos sintiendo, podamos hacerla nuestra. Y además les invito a que puedan escribir en el chat qué palabra describe hoy tu esperanza. Vuelvo a repetirles, ¿qué palabra describe hoy tu esperanza? Escuchemos con atención y no se olviden de responder al chat. ¿Qué palabra describe hoy tu esperanza? Projeto de sonho abriu nossa estrada. Depois do asfalto, a nossa escola nasceu e se expandiu por nossas casas. A luz no trajeto de velas aqui se acendeu. Palco as crianças aprendem a lição, se abraçam num só coração, com amor e esperança se cumpre a missão, e o sentimento em nós se traduz. Fé e alegria eu sou, com fé e alegria estamos aqui, com fé e alegria eu vou escrever nossa história, ler um mundo melhor. De fé e alegria eu sou, com fé e alegria estamos aqui, com fé e alegria eu vou escrever nossa história, ter um mundo melhor e ser feliz. Gracias por acompañarnos y seguir unidos en oración junto a nosotros. Es Dios mismo el que se hace presente con sencillez y nos escucha. Ahora me gustaría invitarles, y a ti también, Freddy,
a que podamos tomar un lapicero o nuestros lápices de colores y dibujar un corazón y escribir en una palabra aquello que espero y deseo en esta Navidad. Y quiero también ofrecer al niño que va a nacer. Aura, qué bonita invitación nos haces, pero además es novedosa. A que desde la virtualidad, desde donde estamos, podamos plasmar nuestro corazón. Y al igual que ustedes, nosotros aquí junto con Aura, vamos a dibujarlo. Y mientras dibujamos este corazón, dejémonos otra vez acompañar por la canción que ya escuchamos y la seguimos haciendo nuestra. Projeto de sonho abriu nossa estrada. Depois do asfalto, a nossa escola nasceu e se expandiu por nossas casas. A luz no trajeto de velas aqui se acendeu. Palco as crianças aprendem a lição, se abraçam num só coração, com amor e esperança se cumpre a missão, e o sentimento em nós se traduz. Fé e alegria eu sou, com fé e alegria estamos aqui, com fé e alegria eu vou escrever nossa história, ler um mundo melhor. De fé e alegria eu sou, com fé e alegria estamos aqui, com fé e alegria eu vou escrever nossa história, ter um mundo melhor e ser feliz. E ser feliz, e ser feliz. Y para hacer esta vigilia más especial, si pueden, tomen una foto de su corazón o del espacio donde se encuentran y etiquétennos en nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla. Así, juntos llenaremos las redes de pequeños deseos para esta Navidad. Ahora, y contemplando nuestra corona, les invitamos junto a ustedes desde donde están a encender nuestra última vela de Adviento como símbolo de esperanza
que se hace presente en nuestro mundo, en nuestra casa, nuestras escuelas, en los lugares de trabajo, con nuestra familia y nuestros amigos. Y mientras lo encendemos, escuchemos con atención las peticiones que nos llegan desde las distintas iniciativas misionales de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Les invito a que escuchemos con atención. Desde la educación popular, mi corazón espera que nuestra propuesta no sea solo un discurso, sino una fuerza transformadora donde las acciones educativas y de promoción social despierten la voz de cada comunidad, rompan silencios, construyan dignidad desde la organización colectiva, porque la esperanza se siembra con participación, la justicia se conquista caminando juntas y juntos, y la educación liberadora sigue siendo el camino más poderoso para cambiar realidades que aún duelen. Desde Nuevas Fronteras, mi corazón espera que nuestra misión siga renovándose para gestar las propuestas que necesitan quienes parten con menos oportunidades. Mi corazón abraza de manera especial a quienes habitan las fronteras de la exclusión, a las y los jóvenes, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las personas en situación de discapacidad, a los niños y las niñas de primera infancia y a las comunidades que cuidan y guardan la Amazonía. Que podamos crear, junto a ellas y ellos, las condiciones de posibilidad para desplegar sus capacidades individuales y colectivas y para que la vida siga floreciendo en cada territorio. Desde Acción Pública, mi corazón espera que nuestras acciones educativas y de promoción social trasciendan nuestras trincheras institucionales para lanzarnos en la apasionante tarea de exigir ante los estados políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las grandes mayorías, como salud, educación, empleos dignos y participación ciudadana. Desde la sostenibilidad, mi corazón espera que Fe y Alegría siga siendo una luz que cuida y que acompaña. Espero comunidades fuertes, escuelas que permanecen firmes y recursos que llegan donde más falta hacen. En este ambiente, mi corazón espera que juntos sigamos sosteniendo nuestra misión, una misión que transforma vidas. Y con esperanza nos unimos ahora al Padre para rezar juntos y juntas esta oración que Jesús nos dejó. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Qué bello poder unirnos en oración al Padre para dar gracias por las peticiones que nos han compartido desde el chat y nuestros compañeros de misión en los diferentes lugares donde estamos como Fe y Alegría. Ahora, ¿qué te parece si compartimos lo que dibujamos junto con quienes nos acompañan desde sus casas, oficinas nacionales, y así compartimos nuestros deseos y nuestro corazón?
Mira, este es el mío ¿Qué es ello? y mucha ilusión. Y les compartimos a ustedes que puedan ver nuestros corazones. Qué bella vigilia, Freddy, de Adviento. Esta vigilia nuestra de fe y alegría, un corazón que espera el nacimiento del niño Dios, que nos alienta, nos anima en la misión para poder seguir viviendo nuestro compromiso como gran familia que somos. Ahora te invitamos a orar junto a nosotros la siguiente oración. Dios de la vida y de la esperanza, te damos gracias por el don de la educación popular, por este camino de dignidad y justicia que nuestras comunidades de fe y alegría recorren en América Latina, África y Europa, tocando la vida de quienes más necesitan oportunidades. En este tiempo jubilar, queremos reconocer el testimonio de tantas maestras, maestros, hermanos, familias y estudiantes que, aún en medio de la desigualdad, violencia o exclusión, mantienen encendida la luz del saber, la fuerza de la comunidad y la alegría del Evangelio. Señor, haz de nuestra misión un signo de esperanza, capaz de transformar realidades con justicia y ternura, de abrir caminos de fraternidad y de despertar en cada niña, niño y joven la certeza de que su vida tiene valor, sentido y futuro. Que tu espíritu siga inspirando a fe y alegría para ser una escuela que acoge sin fronteras, que defiende la vida y cuida la casa común, que escucha las culturas, dialoga con la ciencia y une tradición e innovación al servicio de los pueblos. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de María, Madre y Maestra, y bajo las advocaciones que acompañan a nuestras comunidades, para que su ternura nos sostenga y su esperanza nos guíe en la misión de educar, servir y transformar. Amén. Queremos agradecerles ahora a todas las personas que nos han acompañado desde sus casas, por estar aquí, por compartir junto a nosotros esta celebración de vigilia, por poder orar juntos, por poner nuestro corazón, sus vidas, nuestras vidas, y antes de irnos, compartir con ustedes, en voz de nuestros estudiantes de Fe y Alegría Madagascar, nuestra consagración al Niño Jesús. Gracias. Gracias. Afa se shi kaino ka ese ki y habit. Amen. Fais que notre attente soit actif, notre amour simple et notre espérance constante. Amen. No palco as crianças aprendem a lição, se abraçam num só coração, com amor e esperança se cumpre a missão, e o sentimento em nós se traduz. Vem alegria, eu sou.
história.